Gracias a Dios porque pues todavía no terminamos la carta, ¿verdad? La primera carta. Es una carta muy hermosa. Dios nos ha enseñado mucho. La semana pasada, nuestro pastor Sergio nos habló del verso 19, no apaguéis el espíritu. Y nos explicó que la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, completamente Dios, completamente omnisciente, completamente omnipotente. Sí, Dios Hijo, completamente Dios, totalmente omnisciente, omnipotente, omnipresente, y Dios Espíritu Santo. Totalmente Dios, totalmente omnipotente, totalmente omnisciente, omnipresente. Y bueno, yo le invito a que vayamos a la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer unos versos, capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer del verso 15 al verso 21. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está expresando la voluntad de Dios. No pagar mal por mal. Sí, antes seguir lo bueno, unos para con otros, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, en la salud, en la enfermedad, en la angustia, en cualquier circunstancia, traducen algunas traducciones. En todo es en todo. Verso 19 dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para nosotros los que hemos nacido de nuevo, que estamos en Cristo. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Verso 19, no apaguéis el espíritu. Esto nos habló nuestro pastor la semana pasada. No apaguemos el espíritu. Verso 20, no menospreciéis las profecías. Verso 21, examinándolo todo, retener lo bueno. La mejor manera de no apagar el espíritu, el fuego del espíritu, como traducen algunas otras traducciones, es someterse a la voluntad de Dios, siendo obedientes a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en la ley ceremonial que Dios dio a Moisés, dio una ordenanza muy importante con relación al fuego encendido del altar del sacrificio. Mire, yo le invito a ir a Levítico, capítulo 6, verso 12 y 13. Mire esta ordenanza que le dio a su siervo Moisés. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La función del sacerdote, él tenía
más bien la responsabilidad y su función era de mantener el fuego encendido en el altar del sacrificio. Cada mañana, como dice este texto, según la instrucción que Dios le dio a Moisés, tenía que poner leña para mantener el fuego encendido. Nosotros, dice la Biblia, que somos real sacerdocio, príncipes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y nosotros, como real sacerdocio, tenemos la responsabilidad delante de Dios de mantener el fuego encendido del Espíritu Santo. Así como el sacerdote cada mañana iba y metía leña para mantener el fuego. Recordemos que el altar de Dios no fue encendido con un cerillito, fue encendido con fuego del cielo. Dios mismo lo encendió. El día del Pentecostés se cumplió la promesa y el Espíritu Santo iba a descender. Y ese día el fuego del Espíritu arde en nuestros corazones de ese día. Somos el templo del Espíritu Santo. Y así como los sacerdotes cada mañana tenían que mantener ese fuego, también nosotros tenemos que meterle leña para que ese fuego siga ardiendo permanentemente. Dice, el fuego no se apagará. Debe de seguir ardiendo. Traía yo a mi mente cuando yo estudiaba este pasaje y preguntaba a unos hermanos, ¿qué leña es la que arde mejor? Y me dijo un hermano, no, hay varias leñas que arden muy bonito y que dan brasa. Dice, la de pimienta. Es una leña que permanece y da brasa y mantiene el fuego encendido. ¿Qué le parece el amor? Meter un leño de amor. Pero también el cocoíte, el chipilín, son leñas. Bueno, yo no soy campesino, pero me casé con mi esposa que es campesina y vivo en una ranchería. Y he aprendido eso. Y son leñas que usted las mete y permanecen. La fe, la misericordia, ¿sí? El amor fraternal, el mangle. ¿Qué tal arde el mangle? El mangle hasta lo usan para hacer carbón. Pero ¿qué tal que si usted mete un moté? ¿Qué va a pasar? Se apaga y hace pura ceniza. Puede ser la desobediencia. ¿Y qué tal que si usted mete un montón de hojas secas de una mata de plátano? Se va a encender la llama, ¡zum! Pero así como se encendió, así baja las emociones. Nosotros tenemos esa obligación de mantener el fuego encendido con el amor, con la obediencia, con el amor fraternal, con la fe, con la esperanza. Eso es responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses, no apaguéis al espíritu. Y Pablo le dice a Timoteo, por lo cual, en segunda de Timoteo 1:6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Hermanos, nosotros cuando hacemos, ¿qué le parece una carne asada? O hacemos una barbacoa. ¿Cómo avivamos el fuego? Le metemos leña y agarramos un cartoncito y ¡sa, sa, sa! O si no, una tapa de una olla y estamos ¡sa, sa, sa! Duro, duro. ¿Para qué? Para avivar el fuego.
Y más si queremos que esté rápido la barbacoa, más le damos más duro, ¿verdad? ¿Eso qué es? El trabajo que nos corresponde hacer, hermano. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Sí, avivar el fuego del Espíritu que Dios nos ha dado. Pablo, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, verso 20, nos da la instrucción: no menospreciéis las profecías. La palabra profecía que está aquí viene del griego profeteia. Y profeteia, su significado primario es proclamación de la mente y consejo de Dios. Un mensaje se refiere a un mensaje hablado. El sentido primario de esta palabra, profeteia, no es el de la predicción, es la proclamación de la voluntad de Dios. Profeteia tiene más relación con el evangelio que con la predicción. Por eso es que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética que más segura. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios dice que toda la escritura es que inspirada por Dios. Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y a continuación nos dice Pedro, la cual haces bien que en estar atentos ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos en un lugar, vivimos en un mundo caído donde está lleno de oscuridad por el pecado. ¿Qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pablo les da la recomendación a los tesalonicenses y les dice, no menosprecien las profecías. O sea, les está diciendo, no menosprecien la exhortación, no menosprecien la enseñanza. Por eso es que no habla profeteia de una predicción, habla del evangelio. No menosprecien la instrucción de la palabra de Dios, la exhortación del evangelio, la inspiración que se estaba generando en ese tiempo de las escrituras. No las menosprecien. ¿Por qué? Les dice Pablo, porque es palabra de Dios. Mire, el menosprecio a lo que Dios demanda ocurre generalmente en nuestro corazón. Cuando yo escucho la palabra de Dios y a mí me molesta lo que Dios dice, es porque va en contra de lo que yo creo, porque va en contra de lo que yo pienso.
porque va en contra de mis parámetros morales. Por eso hay molestia, por eso hay menosprecio. Pero para el hombre de Dios, según Salmo 1:1, 1:2, dice que para el hombre de Dios, que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Por eso Pablo dice, no menosprecien las profecías. Pero en el verso 21, Pablo dice, examinarlo todo. ¿Y todo cuánto es? Todo. Déjenme tomo un poquito de agua. Perdón. Examinarlo todo y retener lo bueno. Miren, la Biblia enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que algo puede parecernos bueno, como algo que está bien, que emocionalmente nos puede parecer atractivo, pero no ser de Dios y no estar de acuerdo con las escrituras. Hoy en día, los cristianos, no quiero decir los de aquí, ¿verdad? Pero hoy en día, muchos cristianos van a las iglesias y aceptan todo. Y la Biblia dice, examínenlo todo. Y todo es todo. Pastor, ¿hasta lo que usted está predicando? Claro que sí, hasta lo que yo estoy predicando. ¿Por qué razón? La Biblia dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Yo no. Yo me puedo equivocar. Soy hombre, me puedo equivocar. Entonces, hay que examinarlo todo. Todo y todo es todo. La alabanza, gracias a Dios aquí, toda la alabanza es escritural. Gracias a Dios. Hay que discernir todo. Lo que se está enseñando, hay que discernirlo, hay que examinarlo todo. Todo lo que se enseña, todo lo que se canta, todo lo que se dice, hay que examinarlo, hay que pasarlo por la lupa de las escrituras. Mire, le voy a decir algo. Mire, estamos estudiando la carta a los tesalonicenses y ya hemos visto esto. Recordemos, vamos a hacer un poco de contexto. Recordemos que Pablo estuvo en Tesalónicas 3 días de reposo, pero por causa de la persecución, Pablo tuvo que salir de Tesalónica. ¿A dónde fue? A Berea. Y mire lo que dice en Hechos 17:10, 11 y 12. Vamos para allá. Dice, inmediatamente, después de que se inició la persecución en Tesalónica, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, dice, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. Otras versiones dicen más nobles de espíritu. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Y mire nada más que añade aquí, escudriñando cada día que las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, yo quiero resaltar un punto aquí y nosotros lo podemos estudiar, escudriñar. Ellos fueron nobles, fueron humildes.
Si usted lee la palabra de Dios en esta parte, va a ver que ellos no se pusieron a discutir con Pablo. No. ¿Qué hicieron? ¿Escucharon a Pablo? Lo que Pablo estaba enseñando. Y sin duda fueron a su casa, sacaron las escrituras, lo escudriñaron y dijeron: muy bien, así es, que la salvación es por gracia. Correcto, Pablo. Que es por la fe. Correcto, Pablo. Pero con humildad, con sencillez. Y dice el verso 12: así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Porque esa es la función de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice que hace sabio al sencillo. Amén. Que convierte el alma. El poder del evangelio, dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sin duda, esto impactó el corazón de Pablo al ver a los hermanos de Tesalónica con qué humildad recibieron la palabra de Dios, pero no se quedaron con lo que estaban recibiendo, sino fueron y lo discernieron. ¿Pero qué? A través de las escrituras. Sin duda esto impactó el corazón de Pablo, y quizás Pablo quería que todos fueran como los hermanos de Berea. Hasta nosotros, hermano. Amén. Nobles, humildes, para recibir la palabra de Dios con solicitud. Por eso Pablo les escribe a los de Tesalónica: no menosprecien la profecía, examínenlo todo, retengan lo bueno. Los de Berea examinaban todo, escuchaban a Pablo, pero no se quedaban solo con la idea del que estaba delante, sino que lo examinaban todo a la luz de las escrituras, no conforme a mis parámetros, no conforme a nuestra ideología, sino conforme a los parámetros de Dios que están establecidos en su palabra, para ver si lo que estaba enseñando Pablo era de Dios o no. ¿De qué estamos hablando? De discernir, de discernimiento. Ellos no discutían, como yo se los dije, recibían la palabra, la escudriñaban, las escrituras, y comprobaban a través de las escrituras que lo que estaba diciendo Pablo era verdad, era de Dios. Ellos discernían todo. Por eso, cuando se examina todo a través de la luz de la palabra de Dios, cuando se discierne todo según los parámetros de Dios en su palabra, podemos ¿qué? Retener lo bueno. ¿Cómo yo puedo tener discernimiento? Es una buena pregunta. ¿O cómo puedo yo saber si lo que se está exponiendo es de Dios o no es de Dios? Mire, yo lo invito a ir a la carta de los Hebreos, capítulo 5, verso 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, o sea, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo
tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Había mucho que enseñar acerca de la palabra de Dios, dice el autor de los Hebreos. Pero era difícil, y no que fuera difícil para el autor de los Hebreos enseñar acerca del sacerdocio de Cristo. Pero por cuantos habéis hecho tardos, o sea, negligentes, para ir más adelante, para escarbar, para escudriñar las escrituras, o sea, porque ellos eran perezosos, os habéis hecho tardos, ¿qué? Para oír la palabra de Dios. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, ya eran gente que tenían tiempo en la congregación. Dice, tenéis que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, el ABC de las escrituras, las primeras ordenanzas de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. ¿Quiénes toman la leche? Los bebés. Dice, y no de alimento ¿qué? Sólido. Y el autor de los Hebreos quería darles un alimento sólido, pero ellos no lo podían digerir. Ni siquiera tenían sus dientitos de leche. Necesitaban su lechita. Y mire lo que dice el verso 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche, y aquí hay un punto muy importante aquí en la escritura, dice, es que inexperto en la palabra de justicia. O sea, es una persona que escucha solamente y que no va más allá y no vive la palabra de Dios, no tiene como experiencia, no la vive la palabra de Dios. Dice, ¿y eso a dónde nos lleva? A la falta de madurez. Sí, no crecemos. Dice, porque es que niño. ¿Quién es el niño? El inexperto, el que no vive la palabra de Dios. Por eso no crece. Verso 14 dice, pero el alimento sólido, ¿para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Y mira que hay algo muy importante. Para los que por el uso de ¿qué? De la palabra de Dios, los que viven la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en el que discernimiento. Necesitamos discernimiento. ¿En qué? Del bien y del mal. Cuando vivimos la palabra de Dios, la escuchamos, la vivimos, la ponemos en práctica, ¿qué nos da eso? Madurez espiritual. Y podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sin duda en el corazón de Pablo había eso. Él quedó impactado con los hermanos de Berea. Ellos podían discernir a través de las escrituras si lo que Pablo estaba predicando era de Dios o no. No nada más es recibir la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Quiero que ¿me puedes? Bueno, no, gracias. Permítame tantito. Quiero que vaya usted al Salmo 119, versículo 99.
Perdón. ¿Estamos ahí? 118, 19. Mire lo que dice el salmista. Dice, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son ¿qué? Mi meditación. Ahora, le voy a decir algo. No es que el salmista estuviera haciendo alarde de su conocimiento. No, eso no. Sino que el salmista estaba diciendo que él tomaba el texto, lo meditaba y extraía la sabiduría. Y eso lo llevó a tener el conocimiento, a entender la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos el texto y lo estamos meditando y lo ponemos por obra, entendemos. Eso es entender la palabra de Dios. Mire, vaya usted al Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en qué, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está qué, su delicia, y en su ley qué, medita de día y de noche. Cuando nosotros tomamos el texto, por eso es que el salmista dice, más que todos mis maestros, he entendido. ¿Por qué razón? Porque imagínense, nosotros estamos pasando por un momento muy difícil, pero estamos meditando en la palabra de Dios. Meditamos en la palabra de Dios y estamos en ese momento muy difícil, pero como yo medito la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, permítame tantito. Permítame tantito. Dice, estad siempre gozosos. Orar sin cesar. Estoy pasando por un momento y recuerdo la palabra de Dios y dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Y qué estoy haciendo yo? Como estoy meditando la palabra y la aplico, ¿qué adquiero? Sabiduría. La palabra de Dios, ¿qué hace? Sabio al sencillo. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Y la medita de qué? De día y de noche.
Cuando meditamos la palabra de Dios y pasamos momentos difíciles y nos recuerda la palabra de Dios, estar siempre gozosos en la salud, en la enfermedad, en la escasez. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando el texto y estoy extrayendo la sabiduría. Y entiendo el verdadero significado de la palabra de Dios. Que una persona que me atacó, me hizo mal, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira que ninguno pague mal por mal a otros. Al contrario, dice, seguid el bien, haciendo lo bueno, unos para con otros y para con todos. Eso es extraer la palabra de Dios. Dice, la medito de día y de noche. Y luego el salmista sigue en el Salmo 1:3, dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto como a su tiempo. ¿Se imagina un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, cuyas raíces llegan hasta tocar el agua? Dice, será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y mire qué hermoso termina aquí esta parte de aquí. Y todo lo que hace prosperará. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios trae madurez, trae sabiduría, pero también trae bendición a nuestras vidas. Por eso Pablo dice, no menosprecien la profecía, sino escudriñenlo todo, examínenlo todo. Y cuando agarramos la palabra de Dios y lo examinamos, podemos retener lo bueno. Amar a vuestros enemigos, bendecir y no maldecir, estar en paz con todos. Eso es que retener lo bueno, absorber la sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Vamos otra vez a Tesalonicenses 5. Dice, absteneos de toda especie de mal. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos madura porque es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para preparar al hombre para toda buena obra. Porque la ley de Jehová es que perfecta. Es la espada del Espíritu. Y nos lleva también a tener discernimiento. Mire, vamos a hacer un poco de contexto a este capítulo y también nos lleva a la santidad. Vamos a hacer un poco de contexto. Recordemos que la carta a los tesalonicenses fue una de las primeras cartas escritas. Apenas se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento. Dios estaba usando
a los santos hombres de Dios para escribir el Nuevo Testamento. A Pedro, a Pablo, ¿sí?, a Juan, a Lucas y a sus santos apóstoles. Los está usando. El canon no existía como lo tenemos ahorita nosotros. Estaba en proceso la escritura. Y sin embargo, el Señor les dice a través, porque es inspirado, Dios inspiró a través del Espíritu Santo a Pablo para escribir la carta. Les dice: examínenlo todo, retengan lo bueno. Ellos no tenían el canon completo como lo tenemos nosotros hoy en día. Cuando había un error doctrinal, ellos tenían que esperar la visita de uno de los apóstoles o un enviado por parte de los apóstoles, o también literalmente ellos tenían que mandar una carta a Jerusalén o a Antioquía para que viniera un apóstol y pudieran corregir el error, y así la iglesia pudiera mantenerse sana doctrinalmente. Hoy en día nosotros no tenemos que esperar la visita de ningún apóstol. Tenemos todo el canon de las Escrituras perfecto y completo, desde Génesis y Apocalipsis. Lo único que tenemos que hacer es abrir la Escritura, estudiar la Escritura, vivir la Escritura y absorber la sabiduría de Dios. Eso es todo. Pero aunque hoy tenemos toda la Escritura completa, los 66 libros desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero poco discernimiento. Hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero poca sabiduría. Hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero poca madurez. Tenemos la Escritura completa en nuestras manos. Sin embargo, hoy en día es una tristeza que abundan las falsas doctrinas y los falsos maestros. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que nada más se escucha la palabra de Dios, pero no se aterriza, no se vive. ¿Y qué dice el salmista? Dice que el varón, que en el cual está su delicia, en el Salmo 1:1, 2 y en adelante, dice que el varón de Dios está su delicia. Y cuando uno vive la palabra de Dios, abre uno la palabra de Dios, la vive la palabra de Dios, ¿a dónde nos lleva? A la madurez, al crecimiento espiritual, a la santidad. Por eso dice: será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, siempre su hoja estará verde y dará que su fruto a su tiempo. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos madura, nos lleva a la santidad, pero también nos hace dar buenos y buenos frutos. Y el mismo Dios, dice el verso 23 de la primera carta a los Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz. Dios nos ha traído paz, hermano. Justificados pues por la fe,
Tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Cómo estábamos antes? Perdidos en nuestros pecados y delitos, alejados de la ciudadanía de Dios, sin Cristo, sin esperanza. No teníamos esperanza, pero el Señor trajo paz. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa es la voluntad de Dios. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que Pablo dice, no menosprecien la escritura. No, examínenlo todo a la luz de la palabra de Dios, y extraigan lo bueno. ¿Sí? Y cuando nosotros examinamos todo, extraemos lo bueno, obedecemos la palabra de Dios, nos apartamos del mal, como dice aquí. ¿Sí? Apartaos del mal. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, todo vuestro ser, alma, cuerpo, sea guardado como irreprensible. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos esperando. Y la voluntad de Dios es que nuestra santificación sea completa. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta su segunda venida. Estamos en las manos del Señor. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Dios nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y su Santo Espíritu mora dentro de nosotros. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8 dice, de Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino según el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús, verso 2 del capítulo 8 de Romanos, dice, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y el Espíritu Santo es Dios, como nos enseñó nuestro pastor la semana pasada. Y el Espíritu Santo nos da el poder para decir no al pecado. Por eso es que la instrucción del Señor, ¿sí?, abstenernos de todo mal, ¿sí?, de toda especie de mal, ¿es posible para nosotros? Amén. Por eso la instrucción dice, haced morir también lo terrenal en vosotros. ¿Sí? ¿Cómo? Por la obediencia de la palabra de Dios y el poder de la palabra, y por la obra del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Amén. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo? ¿Una parte, una cuarta parte? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Toda vuestra santificación por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Cuando el Señor venga, viene por una novia santa, sin mancha, sin arruga. Y debemos de estar esperando
velando, orando, viviendo la palabra para recibir al Rey. Y mire lo que dice el verso 24. Dice de primera carta a los Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama. Nosotros no buscábamos a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios. No buscábamos a Dios. Fue Dios quien nos llamó, quien nos buscó. Fue Dios quien se encarnó, el que dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, eso éramos nosotros, Cristo murió por nosotros y Él nos llamó con el poder del Evangelio. Y nosotros respondimos en obediencia, en arrepentimiento y en fe. Pero fue Él quien nos llamó. Dice, pues fiel es el que os llama, pero ahora también nos llama a una vida santa, a una vida de obediencia a la palabra de Dios. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará el Señor? Pues lo que cumplió, lo que está diciendo aquí, que Él nos va a santificar por completo, porque Él es fiel a su palabra y ninguna de sus palabras cae a tierra. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Dice, Él es fiel, es el que os llama, el cual también lo hará, porque esa es la voluntad de Dios, que estemos preparados para recibir al Rey. Y mire lo que dice el verso 25. Hermanos, y les da otra instrucción: hermanos, orad por vosotros. Necesitamos la oración de la iglesia, hermano. Necesitamos que ustedes como ovejas oren por nosotros los pastores. Que oremos por nuestro pastor Sergio. ¿Se acuerda de Moisés? ¿Qué hicieron cuando estaban en la batalla? Dice que la palabra de Dios, que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel iba ganando la batalla. Pero cuando se cansaba Moisés y las bajaba, el pueblo de Dios perdía. ¿Y qué hicieron con Moisés? Lo sentaron en una roca y le sostenieron sus manos hasta que terminó la batalla. Y nosotros, por eso Pablo dice, oren por nosotros, porque necesitamos que ustedes como congregación nos levanten las manos, hermano. Porque también somos seres humanos, también tenemos problemas y un montón de cosas, y también necesitamos de sus oraciones. Pablo, que siendo Pablo, les dijo a la iglesia de Tesalónica, oren por nosotros. No sé si, hermanos, estamos orando por el pastor de esta congregación. Señor, ayúdalo, dale gracia, fortalécelo, dale sabiduría, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, que guardes a sus hijos, que guardes a su esposa. Esa es la función como iglesia, hermano. Eso es retener lo bueno. ¿Sí me explico? Tomar, por eso el salmista dice, más que todos mis maestros he entendido. Eso es una evidencia de lo que realmente estamos entendiendo la palabra de Dios, porque medito en tu palabra. Pero no nada más es de llevarla al corazón, sino llevarla a la práctica para adquirir sabiduría.
La palabra de Dios hace que sabio al sencillo. Y mire, en el verso 27, Pablo les dice: os conjuro a todos los hermanos. Dice el verso 28, 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. ¿Qué les estaba diciendo Pablo aquí? Los pongo bajo juramento que esta carta se lea a todos los hermanos. Y gracias a Dios que hasta nosotros la estamos leyendo, ¿verdad? Porque, hermanos, es muy rica en todas las instrucciones. No devuelvan mal por mal. Al contrario, hagan el bien. Y dice, orar sin cesar. O sea, estar siempre gozosos, dar gracias a Dios en todo. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, apartaos de todo mal. Esas son las instrucciones que nosotros tenemos que obedecer de la palabra de Dios. ¿Y dónde están expresas? Aquí en su santa palabra. Por eso es que le dice: os conjuro, los pongo bajo juramento, que se lea la palabra de Dios delante de todos. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos, de enseñar la palabra de Dios a todos. No son nuestros pensamientos, son los pensamientos de Dios. Sí, y nos dan vida. Acuérdense que la palabra de Dios es que viva y eficaz, y actúa en el creyente. La palabra de Dios es perfecta, nos da sabiduría, hace sabio al sencillo, convierte el alma. Es la palabra de Dios, hermano. Los testimonios, aunque sí algunos son bonitos y eso, pero no convierten a una persona. Y es una tristeza que han sustituido la palabra de Dios por los testimonios. No, es la palabra de Dios. Yo puedo estar predicando y puedo decir: el Señor me sanó, el Señor hizo esta obra, pero no puedo sustituir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se sustituye por nada. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y mire cómo termina esta carta, la primera carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa gracia. Pablo decía algo muy importante: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no soy yo, sino es la gracia de Dios que opera en mí. Hermanos, necesitamos de la gracia de Dios. Vivimos en un cuerpo mortal, cuerpo de muerte. Vivimos en un mundo caído y necesitamos de la gracia de Dios. No podemos caminar solos. Necesitamos que Dios nos fortalece y nos dé de su gracia para seguir adelante. Dios nos ha dado su palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que discierne nuestras intenciones de nuestro corazón. Tenemos la palabra de Dios. Sí, tenemos que examinarlo todo, como dice
pero extraer la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Cómo? Viviendo su palabra. Por eso dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Póngase de pie, hermano, y dele gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias porque me diste la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, y glorifico tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por nuestros pastores, Pastor Sergio, nuestra pastora. Te damos gracias por ellos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta congregación, por toda la obra que tú estás haciendo en esta congregación. Te pido, Señor, que tú la sigas prosperando y la sigas bendiciendo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.
ella confiaré. Yo tu palabra guardaré. Sí, Señor. Queremos guardar tu palabra, Señor, en nuestros corazones y que ella nos guíe, nos infunda valor, valentía, Señor, día a día. Señor, llévanos a amar tu palabra, Señor, y a deleitarnos en ella.